Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Qué bueno que me acompañan. Día feriado, día de Nuestra Señora de las Mercedes, rompe la semana, pero es una fiesta que no se mueve, es un feriado que no se mueve, una fiesta religiosa de la Iglesia Católica y rompe la semana laboral, pero todo el mundo está atento a la continuación de sus jornadas laborales cotidianas. Esta semana, este 25 de septiembre, se cumple un aniversario más del golpe de Estado a Juan Bosch. Hablaremos un poquito sobre esto. Y mientras tanto, avanza en Naciones Unidas el tema de la creación de un Estado palestino y las posiciones que esto está provocando en la geopolítica mundial, en momentos en los que está ocurriendo entre Israel y Gaza por la situación de la represalia israelí tras los ataques de los grupos subversivos contra el Estado de Israel, ocurridos hace 2 años, pero de los cuales Israel entiende que todavía le falta parte de su venganza. Estos y otros temas los analizaremos después de la pausa. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El escenario del 80 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas ha sido el marco para que se desarrolle una posición de Europa, de los grandes gobiernos, de los grandes líderes, de los grandes países europeos en relación a la creación de un Estado palestino. De un Estado palestino. Han hablado de que Israel debe dar paso a la conformación de un Estado palestino en la Cisjordania y los gazatíes, Gaza. Mientras esto ocurre, Israel va con todo lo que tiene, su armamento militar, para desalojar Gaza de los grupos terroristas de Hamas y para desalojar toda esa franja de Gaza de los habitantes de allí. 2 millones de personas. Esto ha costado muchos muertos. Esto a propósito de aquella incursión que el 7 de octubre de hace 2 años hicieran un grupo terrorista de Hamas contra civiles israelíes, matando 1.200 personas y secuestrando 200 y tantas. Y desde ahí se ha desatado una ofensiva israelí para conjurar esa ofensa y esa violación de sus territorios y de su gente. La Unión Soviética, que ha mantenido un tema con el caso de la guerra que tiene con Ucrania, no ha tenido mucha intervención en esta parte con el apoyo que tradicionalmente le ha dado a esos grupos subversivos de Hamas, Hezbollah, a través de Irán y todo esto. Se ha mantenido al margen. Es en el caso europeo.
Sin embargo, otros grandes países como el Reino Unido, Inglaterra, Canadá, Francia, España, Australia, Portugal, han anunciado que en el marco de esta reunión de Naciones Unidas están respaldando y están estableciendo que debe haber un Estado palestino en la zona de Israel. A lo cual Benjamín Netanyahu dijo esta semana que eso no será posible. Y Benjamín Netanyahu está en las Naciones Unidas y va a plantear su posición. Dijo que Israel no va a permitir eso, lo cual va a provocar una situación geopolítica muy tensa, porque las acciones de Israel contra Hamas, contra Gaza, en el caso de Gaza, ha tenido alguna forma de críticas y de rechazo, por ejemplo, de sus grandes aliados como Estados Unidos, Francia, Alemania e Inglaterra. Estados Unidos se mantiene al margen con el tema del establecimiento de un Estado palestino. Pero los otros países europeos, los grandes países, estoy hablando de Inglaterra, España, Alemania, Portugal, Francia y hasta Australia, están hablando de apoyar la creación de ese Estado palestino. Esto va a provocar divergencias diplomáticas y de la geopolítica. Ya veremos en qué va a parar esto. Después de la pausa le voy a presentar un reportaje sobre el tema del golpe de Estado de Juan Bosch, uno de los episodios que pudo hacer fracasar la vida democrática de República Dominicana. Después de la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Hace 62 años, Juan Bosch gobernaba el país después de la dictadura de Trujillo, el primer gobierno democrático que se dio en las urnas con elecciones el 20 de diciembre del 1962. Las gana Juan Bosch, asume el poder, una nueva constitución, leyes agrarias, una forma de gobierno que podía tildarse en la época de la discusión ideológica, podía tildarse de centroizquierda, progresista, liberal, y eso fue motivo suficiente para una conspiración de grandes, la iglesia, el empresariado, esa oligarquía que venía conformándose para establecerse después de la dictadura, los militares, sectores de la prensa, hicieron, y con el apoyo de los Estados Unidos, lógicamente, hicieron aquel cóctel y depusieron a Juan Bosch 25 de septiembre de 1963. Ese episodio desencadenó posteriormente, después de un año y tanto de gobiernos de facto, por un triunvirato que terminó siendo un unvirato, desembocó en la Guerra Civil de 1965, que costó, además de muchas vidas, y el desparrame de la sociedad dominicana,
costó una intervención militar auspiciada por Estados Unidos y encabezada por Estados Unidos. Este episodio, sin embargo, sirvió para abrir en la mente de los dominicanos que no podemos volver al golpe de Estado, ni a la dictadura, y mucho menos a la guerra civil. En recordación de los episodios ocurridos en 25 de septiembre de 1963, hace 62 años, para mí los que más han elaborado y estructurado reportajes documentales de ese episodio son René Fortunato y el Archivo General de la Nación. Combino episodios de estos dos trascendentes documentales para poner en contexto aquel acontecimiento del golpe de Estado a Juan Bosch. Con esto me despido, hasta mañana aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Veamos este resumen, por así decirlo, de lo que fue el golpe de Estado. Hasta mañana. Tras la caída de la dictadura encabezada por Rafael Leónidas Trujillo, el 30 de mayo de 1961, el pueblo dominicano inició un proceso de lucha por la democracia. Se vivieron horas inciertas con la familia del tirano que pretendía perpetuarse en el poder y las fuerzas democráticas que combatían para impedirlo. Los Trujillo terminan de salir del país el 18 de noviembre de 1961 y a mediados de enero de 1962 es derrocado el Consejo de Estado presidido por Joaquín Balaguer para asumir el gobierno una junta cívico-militar presidida por Huberto Bogar y el general Pedro Ramón Rodríguez Echavarría, quien ocupa la jefatura de las Fuerzas Armadas. Echavarría cometió el error de coger el Consejo de Estado preso, hasta que Echavarría siguió cometiendo errores y se decidió que había que quitarlo. Al Consejo de Estado lo liberamos y entonces vamos para Palacio. El Consejo de Estado comenzó a gobernar, era un gobierno colegiado con Rafael F. Bonelli al frente. El 20 de diciembre de 1962 se celebran elecciones en las que se enfrentaron el doctor Viriato Fiallo de la Unión Cívica Nacional y el profesor Juan Bosch del Partido Revolucionario Dominicano, el cual resultó electo por abrumadora mayoría de votos. El candidato a la presidencia del PRD, en sus discursos de campaña, prometió la no persecución a los trujillistas y empleó un lenguaje sencillo y didáctico, estrategias de comunicación que influyeron en la victoria electoral. También contribuyó a esta victoria su programa de gobierno, caracterizado como democrático, plural y justo. A principios de febrero de 1963, antes de asumir la presidencia, Juan Bosch convocó a los legisladores electos a integrar el Congreso Constituyente con el objetivo de impulsar un proyecto democrático e institucional para dotar al país de una constitución que respaldara jurídicamente las reformas contenidas en el programa que presentó durante la campaña electoral. El 27 de febrero Juan Bosch asumió la presidencia de la República. A la toma de posesión asistieron prominentes políticos latinoamericanos, presidentes de diferentes países y de manera significativa el vicepresidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, en representación del presidente John F. Kennedy. En el discurso de toma de posesión, Bosch recurrió al léxico sencillo y directo de la campaña, proclamando
desde el Congreso Nacional el nacimiento de una nueva era de libertades y bienestar para los dominicanos. El doctor Segundo Armando González Tamayo y yo acabamos de jurar que desde nuestros cargos de vicepresidente y presidente de la República cumpliremos y haremos cumplir la Constitución y las leyes que nos gobiernan. Sus promesas de campaña comienzan a aplicarse en lo inmediato, pero un clima de dificultades heredadas del Consejo de Estado, especialmente la crisis económica que los dominicanos soportaban con pesar y estoicismo, obligó al gobierno a tomar medidas urgentes, como fueron la petición a los empresarios del pago por adelantado de los impuestos, la regulación del gasto público y la creación de una oficina de control de precios para evitar la especulación con los productos de primera necesidad. La disciplina en el gasto público corrigió distorsiones económicas heredadas del gobierno anterior, como fue el desequilibrio en la balanza de pagos. El gobierno adoptó otras medidas, entre las que se encontraban la recuperación de los bienes del Estado en manos de la familia Trujillo, la rebaja de los sueldos a los altos funcionarios, que incluía al propio presidente de la República, las restricciones en el gasto de las instituciones autónomas del Estado, las cuales gozaban de presupuestos muy elevados, y la obligación a los exportadores de entregar al Banco Central el 100% de las divisas obtenidas en sus operaciones. En marzo de 1963 se anuncia una modificación a la Constitución y en abril la Asamblea Revisora aprueba una nueva Carta Magna. En ella se destacan varios puntos de equidad social como son el derecho a la vida, al trabajo, a la vivienda, a la educación y a la salud. Se prohibía los latifundios, las propiedades de tierra a los extranjeros y se establecía la expropiación por causa de interés social. La libertad de expresión fue favorecida de manera significativa con las nuevas leyes de 1963, al quedar consignada la libertad de prensa y la libre expresión del pensamiento, el derecho de los obreros a agruparse en sindicatos y el derecho a huelga. Con respecto a los derechos sindicales, también se introdujeron cambios novedosos, como el derecho del trabajador de participar de las ganancias de la empresa y a tener un salario equitativo. Uno de los puntos de mayor trascendencia fue el concerniente a la reforma agraria, que beneficiaría a un gran número de dominicanos, ya que para la época una parte importante de los núcleos poblacionales se localizaba en la zona rural. Establecer cambios radicales mediante leyes en la estructura social, económica y política del país implicaba grandes retos, los cuales fueron asumidos por el Partido Revolucionario Dominicano. A esos cambios se resistían los grupos de poder que durante largos años se beneficiaron de la situación prevaleciente. La oligarquía dominicana sufría un atraso secular que le impedía asimilar y entender los cambios sugeridos por una nueva generación de dominicanos seguros de la posibilidad de que el país entraría definitivamente en la modernidad. La crisis económica con repercusiones sociales que se heredó del gobierno presidido por el Consejo de Estado y las implicaciones de una reforma constitucional que evidenciaban y hacían inminente un cambio en la vida de los dominicanos, generaron contradicciones y conflictos entre las clases, los sectores sociales y los grupos de poder, situación que afectó considerablemente la gobernabilidad
y la precaria estabilidad democrática. Juan Bosch tenía de frente la oposición de los sectores conservadores de la sociedad, los cuales ya antes de las elecciones se habían puesto de acuerdo para adversarle. Bosch se hace cargo de la cosa pública, pero inmediatamente comienza el fuego contra su gobierno. Por cualquier cosa era una crítica severa, a la que se sumó de una manera reprochable, ese es el término, la propia Iglesia Católica. Bajo estas tensiones, y a pesar del gran esfuerzo del gobierno por corregir las distorsiones económicas, la crisis no pudo ser superada. Esta situación puso de manifiesto con toda claridad los diversos antagonismos que se suscitaban en la sociedad, entre ellos la oposición de los principales partidos políticos, las exigencias que hacían los sectores de poder económico y la desavenencia de la jerarquía católica. El papel de un sector de la Iglesia que apoyaba la conspiración se evidenció en la declaración del 25 de abril de 1963, emitida por la Conferencia del Episcopado, en la cual se formulan críticas a la nueva Constitución, diciendo que no estaba de acuerdo con los derechos de Dios y de la Iglesia. En este conflicto social, la clase obrera se enfrentó al empresariado y al gobierno por sus reivindicaciones salariales. En numerosas jornadas de huelgas exigieron sus derechos. Las de mayor efecto fueron hechas por los trabajadores de la manicera y los cortadores de caña del Central Romana. La Federación Nacional de Maestros, FENAMA, y la Federación Nacional de Empleados Públicos e Instituciones Autónomas, FENEPIA, fueron otras organizaciones que se sumaron a las huelgas debido a las medidas de austeridad que impuso el Estado para sanear sus finanzas. En junio de 1963, los problemas económicos y la agudización de los conflictos sociales, así como el estallido de violentas huelgas, dieron pasos a los planes conspirativos contra el gobierno. La campaña de los opositores tenía como único objetivo derrocarlo. En el mismo mes de junio surge Acción Dominicana Independiente, cuyo propósito era luchar por la democracia y en contra del comunismo. Utilizó como pretexto principal que Bosch y su gobierno podían conducir al país a un régimen comunista. A principios de julio, el presidente Bosch fue convocado por altos oficiales de las Fuerzas Armadas a una reunión en la base aérea de San Isidro, donde los militares le manifestaron su preocupación por lo que ellos consideraban el avance del comunismo en la República Dominicana. Esta reunión generó una ola de rumores que daba cuenta de un inminente golpe de Estado contra el gobierno constitucional. Ante esa situación, amplios sectores de la población manifestaron su apoyo al gobierno y su condena a un posible golpe militar, mediante decenas de pronunciamientos públicos y espacios pagados en la prensa. Sindicatos obreros, asociaciones profesionales, grupos estudiantiles y los principales partidos políticos manifestaron su apoyo al orden constitucional vigente. Consultado sobre los rumores de golpe de Estado, el mayor general Víctor Elvis Viñas Román, ministro de las Fuerzas Armadas, afirmó: la actitud de las Fuerzas Armadas es respaldar al gobierno de Bosch, como lo hemos venido haciendo, respetando la Constitución y las leyes de la República. En un discurso transmitido por radio y televisión, el presidente Bosch relató lo ocurrido en la base aérea de San Isidro. Uno de los oficiales, hablando a nombre de todos ellos, dijo las siguientes palabras: presidente, queremos hablar con usted porque estamos muy preocupados con el
las actividades de fuerte sector político y queremos decirle que puede usted contar con nosotros en cualquier medida que usted tome contra él. Yo me senté y les expliqué a los militares lo siguiente. Un gobierno democrático no puede ser democrático para unos sectores y dictatorial para otros. Ustedes, les dije, han dejado de ser en este momento militares apolíticos y se han convertido en políticos. No puede haber democracia con militares políticos, con militares que deliberen. Los militares, de acuerdo con la Constitución, tienen una función muy concreta. No pueden opinar políticamente. Y como ustedes han dejado de ser militares para ser políticos en este momento, temo que algún grupo de oficiales guiados por políticos se presenten en el Palacio Nacional a sacarme de allí. Y el día que eso ocurra, también va a haber oficiales del ejército que saldrán a defender el gobierno constitucional y habrá lucha entre las Fuerzas Armadas y habrá sangre. Y yo no he vuelto aquí a derramar sangre. De acuerdo con los informes que tengo, el líder de ese grupo era el mayor Aché. Y hoy mismo he pedido al ministro de las Fuerzas Armadas y al general Luna la cancelación del mayor Aché. Y el autor político de esa intriga que pudo ser y desgraciadamente puede ser el principio de una era de sangre entre hermanos y sobre todo entre los propios miembros de las Fuerzas Armadas. El autor político fue un sacerdote político, capellán de la aviación, que se llama Marcial Silva, y he pedido la cancelación de ese mal capellán. La campaña de comunista que comenzó el sacerdote Lántico García, esa campaña ahora ha madurado. Ahora yo no soy comunista, sino que le estoy entregando los comunistas al país. Es decir, que están buscando pretextos. Si aquí no hubiera un solo comunista, se acusaría al gobierno de trujillista y de estar entregando el poder a los trujillistas. En la prensa estadounidense también comenzaron a atacar al gobierno de Bush. Bernard B. Collier, corresponsal para América Latina del periódico The New York Herald Tribune, en un artículo publicado a principios de agosto y reproducido por el Listín Diario, afirmó: el primer presidente electo libremente en la República Dominicana en 40 años posiblemente será arrojado del poder dentro de poco. La tímida esperanza que se tenía al tomar el poder el pasado marzo de que conduciría a su país por la democracia se ha vuelto dudosa. El presidente está encarando un montón de problemas sociales, políticos y económicos que parecen ser muchos para ser solucionados por un solo hombre. Esta situación se ha agravado debido a la personalidad un tanto difícil del presidente. Un diplomático europeo lo describe como un hombre testarudo y dogmático que no oye consejos de nadie. El errático y egocéntrico presidente de 53 años y de cabeza blanca está preocupando hasta a sus colaboradores. Asediado por la rápida proliferación de las organizaciones comunistas de agitación, por la izquierda y bajo el constante fuego de la extrema derecha, de los hombres de negocios y de los antiguos colaboradores de Trujillo, el presidente Bush, un intelectual de mentalidad reformista, se ve obligado a dedicar la mayor parte del tiempo a mantenerse en el poder, en detrimento del tiempo que desea dedicar a poner en pie a ese agitado país del Caribe. Sobre el temperamento de Bush, el embajador norteamericano en Santo Domingo, John Bartlow Martin, escribió: tratar con Bush puede ser muy difícil. Es tortuoso, dado por naturaleza a disfrazar y ocultar sus motivos reales. Es vanidoso, casi siempre rehúsa admitir error o debilidad. Es sensible,
y se le antagoniza fácilmente ante una actitud demasiado fuerte o cuando considera que se le presiona. No le gusta que se le contradiga o que se le discuta, pero puede ser susceptible a sugerencias indirectas si piensa que vienen de un amigo. Bosch es orgulloso. Aunque sería incorrecto llamarlo antiamericano, sería correcto decir que no puede aceptar dominación, ni siquiera competencia extranjera o local. Instintivamente destruye gente a su alrededor cuando se hacen demasiado fuertes. Hasta hace muy poco ignoró al PRD, que lo eligió, al menos en parte, porque no puede aceptar ningún centro de fuerza rival. Considera que él ganó las elecciones, no el PRD. Hace viajes al interior, de un lugar a otro. Al acompañarlo la semana pasada, pude notar cómo esto alimenta su ego. Había multitudes grandes a todo lo largo del camino, en los cruces, delante de las casas, a los lados de la carretera, y todos saludaban a Bosch. Me dijo en esa ocasión: «Ve usted, para ellos no soy el presidente, soy Juan Bosch». No puede considerarse simple vanidad. Sitiado y rodeado por todas partes, desilusionado, amenazado, rodeado de conspiraciones, aquí volvía otra vez al pueblo que le había elegido y le había proporcionado el poder, y al verlos, le parecía que absorbía este poder de ellos otra vez, un poder que le negaban sus enemigos de la capital. En la capital tal vez estaba castrado, pero aquí era un hombre, casi un dios de cabellos blancos. Cuando le habla al pueblo, utiliza su lenguaje. Tiende a hablarle a la gente en grupo, evitando el toma y daca de una conversación cara a cara. No le gusta escuchar, si es que lo hace, casi siempre de mal talante. Está siempre derecho o reclinado hacia atrás, como para alejarse del hombre que está frente a él. Está siempre lleno de dignidad. Un informe confidencial de la embajada estadounidense dice: el gobierno de Bosch es de los más honrados gobiernos de toda la historia del país y se puede comparar muy favorablemente con muchos gobiernos de América Latina y de los Estados Unidos. Si Bosch descubre alguno que roba o que abusa de alguna u otra forma de su autoridad, lo echa casi al instante. Y a seguidas el informe relata el caso de Virgilio Hell, director de la Oficina de Seguridad y Protección del Presidente, quien fuera amigo personal de Bosch durante más de 15 años y quien solía dormir en su casa. El empresario Celso Pérez le confesó al presidente Bosch, a través de su sobrina Milagros Ortiz Bosch, que Virgilio Hell lo estaba extorsionando por $25,000, y el síndico de Santo Domingo, Manuel de Jesús Reyes Martínez, le comunicó al presidente que el jefe de su seguridad personal, Virgilio Hell, estaba tratando de hacer negocios sucios y perjudiciales al ayuntamiento. El presidente Bosch ordenó una investigación y luego de confirmar las denuncias recibidas, ordenó el apresamiento de Virgilio Hell, lo canceló, clausuró la oficina que dirigía y lo sometió a la justicia. Queremos advertir al país que el presidente de la República no tiene amigos ni enemigos, ni arientes ni parientes. La ley protege a todos los dominicanos, pero la ley también le cae encima a todo dominicano que la viole. Esto es una república que tiene que regirse por la ley, y la ley no conoce nombres, ni personas, ni sentimientos, ni relaciones familiares. Los funcionarios de este gobierno, los escasos funcionarios de este gobierno, que crean que el presidente no se va a enterar si hacen algo mal hecho, están equivocados.
porque el presidente se entera y el presidente envía a la justicia y hace detener al más íntimo de sus amigos y al más cercano de sus colaboradores. Me duele hacerlo, pero tengo que hacerlo para preservar la democracia en este país y para conservar mi dignidad y mi honor. Yo puedo ser derrocado como cualquier gobernante puede ser derrocado en América Latina, pero no seré deshonrado. Cuando salga del poder tendrán que reconocer mi honestidad. Este gobierno en ningún caso ordenará, ni protegerá, ni encubrirá una inmoralidad, una maldad o un crimen. Luego del fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos o Playa Girón, organizada por el gobierno norteamericano contra el gobierno de Cuba, el presidente Kennedy prestó especial atención a los ejércitos latinoamericanos, destinando fondos especiales para entrenamiento contra insurgencia y creando un cuerpo especial dentro del ejército norteamericano especializado en lucha contra guerrillas. Una muestra del interés de Kennedy por los cuerpos armados de América Latina fue el encuentro que realizó en la Casa Blanca el 8 de mayo de 1963 con los jefes de las Fuerzas Aéreas de Latinoamérica, a los cuales dijo: One of our greatest challenges in the 60s, and that's the paramilitary or guerrilla struggle, the kind we're seeing in South Vietnam, the kind which we may witness in this hemisphere, the kind which Mr. Khrushchev in January of 1961 endorsed, the so-called War of Liberation, which is actually a subversive war and which requires, even though it's a rather ancient kind of struggle, requires sophisticated techniques to meet it. This presents special challenges to the Air Force, and it's been a source of great satisfaction to me that the United States Air Force under General LeMay has worked so hard to develop new techniques for meeting this old kind of warfare. It is the kind of effort to which I hope the armies of this hemisphere will devote their attention, because it may be our challenge in the 1960s. Entre los presentes en esta reunión con el presidente Kennedy se encontraban oficiales militares que luego tendrían participación destacada en los golpes de Estado que se producían en sus países. Uno de ellos era el mayor general Miguel Attila Luna, jefe de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. And the military spheres. The crucial problems have always been mixed. And military leaders, for their part, have had to recognize all the important military problems are political problems also. Political planning must be aware of military realities, and military plans in turn must be responsive to political considerations.
El 14 de septiembre de 1963 llegó el presidente Juan Bosch a la Ciudad de México, invitado por el presidente de ese país, Adolfo López Mateos, para una visita oficial de 3 días. En su discurso de bienvenida al presidente dominicano, López Mateos afirmó: Le recibimos, señor presidente Bosch, con abierta cordialidad, como representante de un país con el que, habiendo mantenido habituales relaciones de amistad, nos merece ahora una consideración preferente, estimulada por la coincidencia de nobles y urgentes afanes por cumplir a favor de una mejor convivencia americana. Confiamos en que ahora, cuando el pueblo dominicano ha entrado en una saludable etapa de renovación social y política, la visita de usted a México marcará el inicio de un fecundo acercamiento y colaboración entre nuestros pueblos y gobiernos. Al responder el discurso de bienvenida de su anfitrión, Juan Bosch afirmó: Para los que han procurado afirmar en América un estado de libertades públicas sustanciado por la justicia social, entrar a México es entrar en el hogar de sus mayores. Los padres de la Revolución Democrática Latinoamericana son Madero y Zapata, y los cientos de millares de hombres del pueblo cuyas vidas ardieron en el incendio de 1910. Y mi patria, señor presidente, está iluminada todavía por el resplandor de ese incendio. El 17 de septiembre regresó de México el presidente Bosch y 3 días después, el 21 de septiembre, parte de los establecimientos comerciales de Santo Domingo cerraron sus puertas, acogiéndose al llamado a huelga nacional que hiciera una entidad denominada Frente Nacional de Lucha contra el Comunismo, integrada por comerciantes y empresarios vinculados a la Unión Cívica. 2 días antes de iniciada la huelga, llegó al puerto de Santo Domingo el destructor de la Marina estadounidense USS Meredith para una visita de varios días. Su tripulación estaba integrada por 16 oficiales de Marina y 230 guardiamarinas. 4 días después, el 23 de septiembre, llegó al país por vía aérea el almirante William Ferrell. Era la segunda visita del almirante Ferrell a Santo Domingo en menos de un año. La noche del 24 de septiembre se le ofreció una recepción en el Club de Oficiales de las Fuerzas Armadas, a la cual asistió el presidente Bosch, el secretario de las Fuerzas Armadas y el jefe de la Marina de Guerra. Terminada la recepción, el presidente Bosch se dirigió al Palacio Nacional, donde sostendría una reunión con los jefes militares de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas. Esa noche, en Palacio, Juan Bosch fue apresado y el secretario de las Fuerzas Armadas, general Elvis Miñas Román, le informó que ya no era presidente de la República y que ellos habían decidido derrocar su gobierno. En una operación parecida, el general Andrew Meade, jefe supremo de las Fuerzas Militares de Estados Unidos para América Latina, viajó a Tegucigalpa, capital de Honduras, compartió con los jefes militares de ese país y con el presidente Villegas Morales. Tiempo después, el presidente de Honduras
Ramón Villedas Morales fue derrocado por los militares hondureños. En un artículo publicado en el New York Herald Tribune el 29 de septiembre de 1963, bajo la firma de Bernard Collier, dice: El Departamento de Estado, después de una inicial indignación por el derrocamiento de regímenes constitucionales, pocas veces ha aplicado el tipo de sanciones que pararían otros golpes latinoamericanos antes de que estos se inicien. El grito de combate de todo golpe de Estado latinoamericano en los últimos años ofrece una señal sobre lo que los militares piensan sobre la posición norteamericana y demuestra su conocimiento de la doctrina del mal menor. Esta es una revuelta para proteger al país contra una toma del poder comunista. Es una frase obligada en cada comunicado de una junta, y los Estados Unidos, que están tan mal quemados por lo de Fidel Castro que tal vez nunca se recobren, eventualmente acuerdan que el punto 2 de la doctrina del mal menor debe aplicarse. Manténganse con los militares anticomunistas. El golpe de Estado dominicano era casi inevitable. Otro eslabón en la reacción en cadena iniciada por la adopción de la doctrina del mal menor. Los líderes del golpe piensan que eventualmente los Estados Unidos llegarán a aceptar el gobierno provisional porque profesan ser anticomunistas y porque prometen elecciones. Durante la administración del presidente John F. Kennedy en los Estados Unidos, del 21 de enero de 1961 al 22 de noviembre de 1963, se produjeron 7 golpes de Estado militares en América Latina. San Salvador, El Salvador, 25 de enero de 1961. Una junta militar asume el poder acusando a la anterior junta militar de excesos izquierdistas. Buenos Aires, Argentina, 20 de marzo de 1962. El presidente Arturo Frondizi es derrocado por un golpe militar. Lima, Perú, 18 de julio de 1962. El presidente Manuel Prado es derrocado por los militares. Guatemala, 30 de marzo de 1963. El gobierno de Miguel Idígoras Fuentes es derrocado por un golpe militar. Quito, Ecuador, 11 de julio de 1963. El ejército ecuatoriano derroca al presidente Carlos Julio Arosemena e instala una junta militar. Santo Domingo, República Dominicana, 24 de septiembre de 1963. El gobierno constitucional de Juan Bosch es derrocado por un grupo de oficiales militares. Tegucigalpa, Honduras, 3 de octubre de 1963. El presidente Ramón Villedas Morales es derrocado por los militares hondureños. La noche del 24 de septiembre, mientras los militares dominicanos ejecutaban el golpe de Estado contra el gobierno constitucional presidido por Juan Bosch, se encontraba en el Palacio Nacional junto a ellos el coronel Luther Frisk Long, jefe de la misión militar norteamericana en Santo Domingo, quien junto al también coronel Vivan Cass sostenía estrechas relaciones con los altos jefes militares dominicanos. Tras ejecutar el golpe de Estado contra la democracia dominicana, los militares dominicanos publicaron un manifiesto donde anunciaron la anulación de la Constitución de 1963, la disolución del Congreso de la República y la ilegalidad de las organizaciones comunistas. De inmediato declararon el estado de sitio e iniciaron el apresamiento de todos los dirigentes políticos que respaldaban el gobierno constitucional.
con los auspicios de los sectores políticos que perdieron en las elecciones de diciembre de 1962, los militares golpistas instalaron un gobierno de 3 civiles, a los cuales el pueblo llamó el Triunvirato, integrado por los señores Emilio de los Santos, Ramón Tapia Espinal y Manuel Enrique Tavares Espaillat. Repito que no sé lo que me va a pasar, pero si me ocurre algo, a los militares demócratas de este país, al pueblo, a la juventud dominicana, quiero decirles lo siguiente. Pase lo que pase, no permitan que este país vuelva a comprometerse en contratos con empresas refinadoras de petróleo. No permitan que la tierra dominicana vaya a manos extranjeras. No permitan que sigan el latifundio campando por su respeto, que los campesinos sin tierra estén recorriendo los caminos, muriéndose del hambre, para venir a las ciudades a pedir con la mano extendida un pedazo de pan con que comer. Luchen por la independencia de la República Dominicana, pero luchen también por el mantenimiento de las libertades públicas. Y si me pasa algo, como testamento les dejo estas palabras que quiero repetir esta noche, las palabras con las cuales terminé el discurso de inauguración del nuevo gobierno revolucionario el 27 de febrero de 1966. Dominicanos, mientras nosotros gobernemos en este país, no perecerá la libertad.